y me imagino ya con todo el equipo completo para ese encuentro. No, tenemos un par de jugadores que aún no han llegado, que están en Estados Unidos, pero ya los que están acá hemos empezado. Ya la recuperación se hizo. Los que no estaban, los que no habían viajado, no siguieron entrenando hasta no ver el segundo partido, porque, porque existía el miedo de que no pasáramos, pero una vez terminó el juego, ya teníamos un parte del cuerpo de técnico acá que había empezado el trabajo. Este lunes nos volvemos a reunir completamente ya nosotros estamos haciendo la diligencia para poder tener una idea mucho más clara del equipo León, de cómo atacan, cómo defienden, cómo preparan las pelotas paradas, para tener una idea mucho más clara para hacer la propuesta, para preparar la propuesta nuestra del partido. Nos toca jugar primero en México, en Guadalajara. Entonces, bueno, sabemos que va a ser partido muy, pero mucho más complicado de eso. Este León ya está más que herido, nos van a querer comer, pero como le decíamos nosotros, hay que hacer inteligente, ¿por qué no intentar molestar al León frente a no sé, un sitio que hay un vacío, ¿no? Y cuando nos ataca el León, quitarnos a ver si por ahí se nos va y se nos cae y nosotros que seguir manteniendo la vida. Un poco bromeando, pero sí vamos a intentar hacer lo mejor para quedar bien y no salir como si esto, lo que pasó en los juegos con Austin, fuera una suerte, ¿no? Esta es la idea.